Bueno, ahora en esta oportunidad vamos a hacer un salpicón de corazón de búfalo, siguiendo con el aporte de la carne de búfalo. Acá tenemos un corazón salteado simplemente con sal, un poquito de limón y aceite de oliva. Vamos a emplatar. Esta es una comida fría. En este caso es tibio porque el corazón hay que comerlo tibio, no frío por el aporte de grasa que tiene. Entonces, esto va con cebolla cortada en pluma, en este caso cebolla colorada, cebolla, morrón, todo cortado en tiras finitas. Esto lleva luego una vinagreta, que es lo que le aporta la humectación y un poquito el sabor. Todo esto es una comida fría, una entrada, puede ser para un asado, en realidad para acompañar cualquier comida, ¿no es cierto? Porque, como ya decimos, es una entrada, aprovechando las menudencias del búfalo, que es como la vaca, se consume todo, el chinchulín, las tripas gordas, corazón, hígado, riñones, así que la gente quizás le tenga un poquito de temor a la carne de búfalo porque yo estoy convencido de que creen que tiene la carne que tiene algún perfume especial y no es así. Eh, en realidad si usted le pone un pedazo de carne de vaca y uno de búfalo y la gente no lo va a diferenciar. Pero cuando usted le dice que es una carne de búfalo tienen un cierto recelo. Pero eso, es una creencia, así que no. Yo los invito a que prueben y se van a dar cuenta que no, que es una carne muy rica, muy sabrosa, espectacular, muy jugosa, mucho más jugo que la carne de vaca. Este es un sabor fresco, tiene albahaca, orégano fresco, poquito de eh, cebollita de verdeo, le ponemos, nos va a ir la vinagreta. La vinagreta es un poquito de aceite de oliva, vinagre, limón y un poquito de sabora. Para que vean que el corazón, que no es una, una carne que no se aprovecha mucho porque la gente no la consume, pero hay muchas variedades, se puede hacer este salpicón, se pueden hacer eh, tipo brochet, acompañada con morrón, con cebolla, incluso hasta se puede ser combinado con pollo. Hay muchas variedades para hacer, para aprovechar esto que es algo tan lindo. Vamos a agregar un poquito de limón. Ahí estamos. Plato terminado. El salpicón de corazón de búfalo. Bueno, los invito a probar esta receta, que la hagan y vamos a acompañar con un buen Malbec. Anímense, prueben, cocinen. Muchas gracias.